Muy bien, muchachos, buenas tardes, alumnos del curso de concreto armado. Vamos a ver esta vez, vamos a continuar con el tema de flexión. En este segundo video vamos a hablar acerca de la cuantía balanceada. A ver, quiero que nos vayamos a esta figura. Una viga puede fallar de dos formas. Puede ser de que el concreto llegue a su esfuerzo de compresión, ¿cierto? O a su esfuerzo último de rotura, o puede ser de que el acero llegue a su esfuerzo de fluencia. Una de las dos situaciones tiene que suceder primero. ¿Listo? Entonces, analicemos este caso. Imaginemos una viga que tiene una cantidad de acero pequeña, ¿cierto? Una cantidad de acero menor, ¿cierto? ¿Qué es más posible? ¿Que falle el concreto por aplastamiento o que falle el acero por fluencia? Bueno, lógicamente, si la cantidad de acero es pequeña, es más probable de que esta viga falle por fluencia del acero. ¿Qué quiere decir? De que se produzca la fluencia del acero antes de que el concreto llegue al esfuerzo de aplastamiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si a esta misma viga le agregamos más acero? Imaginemos que es una viga que tiene bastante acero. ¿Qué es más probable? ¿Que falle el acero por fluencia o que falle el concreto por aplastamiento? Bueno, lógicamente, si existe más acero, es más probable de que se produzca primero el aplastamiento en el concreto antes de la fluencia del acero. Entonces vemos dos tipos de falla. Cuando las vigas tienen una cantidad menor de acero, van a fallar por fluencia de acero, ¿cierto? Por fluencia del acero. Cuando las vigas tienen mucho acero, entonces van a fallar por aplastamiento del concreto. De estos dos tipos de falla, ¿cuál nos conviene? Si la viga falla por fluencia del acero, vamos a decir de que es una falla dúctil. ¿Por qué? Porque si analizamos la curva esfuerzo de formación, vamos a ver de que las deformaciones que se producen antes de la falla de este elemento son grandes. En otras palabras, la viga falló, pero no se cayó, ¿cierto? Se deformó, hay una gran deformación al medio de la viga seguramente, pero no falló. En cambio, si la viga tiene mucho acero, va a fallar el concreto, y el concreto sí falla abruptamente, falla en cuestiones de un momento a otro, ¿cierto? Entonces a esta le llamamos una falla frágil. Entonces, como ingenieros, nosotros tenemos que irnos siempre al lado de la ductilidad. Vamos a diseñar secciones que fallen siempre por fluencia del acero, o sea que tengan falla dúctil, y no secciones que fallen por compresión del acero, que sería una falla frágil. Entonces, debe existir un límite de cantidad de acero por el cual o por debajo del cual yo estoy en una situación dúctil y por encima del cual yo estoy en una situación frágil, y eso lo vamos a ver aquí. Muy bien, entonces tipos de falla de elementos sometidos a flexión. Entonces, todo depende de la cantidad de acero, y la cantidad de acero la podemos representar en una cuantía, ¿cierto? Entonces vamos a definir un concepto que se llama cuantía balanceada. ¿Cuál es la cuantía balanceada? Regresando al gráfico anterior,
es la cantidad de acero tal en la que se producen ambos fenómenos al mismo tiempo, es decir, falla el concreto por aplastamiento y falla el acero por fluencia en el mismo tiempo. Es una cosa teórica, eso en la práctica no va a suceder. Entonces vamos a definir de que esa cantidad de acero le vamos a llamar cuantía balanceada. ¿Listo? Entonces existen tres tipos de falla. La falla por tensión, cuando el acero fluye, es una falla dúctil, se presentan grandes deformaciones y rajaduras antes del colapso del elemento. Este tipo de falla corresponde a secciones subreborzadas. ¿Estamos de acuerdo? Poco acero. Numéricamente, vamos a decir que la falla es por tensión cuando la cuantía de nuestra sección es menor que la cuantía balanceada. Luego tenemos la falla por compresión. El acero no fluye, se produce una falla frágil, no dúctil. El concreto falla repentinamente. Este tipo de falla corresponde a secciones sobre reforzadas. Con estas secciones obviamente se alcanzan mayores resistencias, claro está. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de acero. Pero ahí sí, una reflexión. Podemos alcanzar mayores resistencias, pero no siempre más acero es mejor. Hay un límite, ¿cierto? Y eso es lo que estamos queriendo explicar ahora. Luego tenemos la falla balanceada, en la que el concreto alcanza su deformación unitaria máxima. Dijimos que la deformación promedio es de 0.003 y simultáneamente se produce la fluencia del acero, que para el grado 60 sería una deformación unitaria de 0.0021. También es una falla frágil. ¿Por qué? Se produce el aplastamiento del concreto. Entonces, nosotros tenemos que diseñar secciones que fallen por tensión, no por compresión y no en forma balanceada, sino siempre por tensión. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que hacer que la cuantía sea siempre menor que la cuantía balanceada. Y ahora, ¿cómo estimamos la cuantía balanceada? Vamos a hacer un análisis aquí. Muy bien. Este es un gráfico muy parecido al que hemos utilizado para deducir las ecuaciones para diseño de vigas. Pero este es un gráfico en el que lo hemos situado justo en la situación balanceada. ¿Listo? Quiere decir de que con las dimensiones que tiene esta viga y la cantidad de acero que tiene esta viga, se va a producir la falla balanceada. Entonces, el valor de C, que es la distancia al eje neutro, le vamos a llamar C balanceado, C sub B, y A va a ser también A balanceado, A sub B. Como se produce la falla balanceada, entonces la deformación en el concreto es 0.003, que corresponde a la deformación con la cual se va a producir el aplastamiento del concreto. Y al mismo tiempo, la deformación en el acero va a ser la deformación que corresponde a la fluencia, que sería Fy entre el módulo de elasticidad del acero. Para 0 grado 60 sería 0.0021. Muy bien, entonces hagamos un análisis. Podemos analizar y hacer semejanza de triángulos y obtener estas ecuaciones. Por ejemplo, si yo analizo este pequeño triángulo de acá, voy a decir altura, esa base, ¿cierto? La altura 0.003, esa la base, que es CB, ¿cierto? Igual a, vamos a hacer una semejanza con este triángulo, ¿no? Acá tendría EY, altura, ¿cierto? Esa es la base, y la base sería D menos C sub B, ¿cierto? D, el peralte efectivo, menos C sub B. De ahí obtenemos esta ecuación. Si reemplazamos E sub Y, la deformación unitaria del acero, por Fy entre el módulo de elasticidad del acero, tenemos esta ecuación.
Si despejamos, bueno, aquí quiero que hagan el esfuerzo, cojan lápiz y papel y despejen C sub b. Este término va a multiplicar, acá este término va a multiplicar, despejamos, vamos a tener esta ecuación, ¿no? Por simple aritmética de la más simple, ¿no? Entonces C sub b va a ser 0.003 por D, módulo de elasticidad del acero, sobre Fy, más 0.003 por módulo de elasticidad del acero. Si C sub b es eso, A sub b, entonces es C sub b por beta sub 1. ¿Listo? Y esta ecuación es la que podemos obtener de la ecuación 3 que habíamos visto anteriormente. ¿Listo? Si nosotros igualamos la compresión en el concreto y la tensión en el acero, obtenemos la ecuación 3. Podemos despejar el valor de A, como hicimos en un problema anterior, que sería área de acero Fy sobre 0.85 F'C por B. Entonces tenemos que A sub B es área de acero por Fy sobre 0.85 F'C por B. Entonces la cuantía balanceada será área de acero sobre D y B. ¿Estamos? Si despejamos el área de acero de esta ecuación, sería beta sub 1 Cb por 0.85 F'C por B sobre Fy. Ese es el área de acero balanceada. ¿Listo? Y si dividimos eso entre B por D, que es la sección efectiva, obtenemos esta ecuación para la cuantía balanceada. E sub S, según el ACI, bueno, y según la norma peruana también, es 2.039 por 10 a la 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si reemplazamos ese valor, bueno, problemas técnicos, vamos a tener esta ecuación. Bueno, nótese que acá los valores de B y D, que estaban en área de acero, ¿cierto? Se van a simplificar y nos va a quedar una ecuación como esta. Acá hay dos ecuaciones. Acá hay esta primera, si utilizamos el valor de E sub S 2.039 o 2.039.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si redondeamos este valor a 2 por 10 a la 6, tenemos esta ecuación. Bueno, el valor exacto nos daría esta ecuación que tenemos acá. Muy bien. Entonces, la cuantía balanceada se puede calcular con esta ecuación. ¿De qué depende? Depende del esfuerzo de fluencia. Bueno, si vamos a trabajar con acero grado 60, la única variable que nos queda es F'C. A ver, vamos a tratar de resolver esto. ¿Listo? Entonces, depende de F'C y beta sub 1, pero beta sub 1 también depende del valor de F'C. Todo eso ya lo hemos visto. Entonces, la cuantía balanceada depende solamente del valor de F'C. ¿Estamos? O sea, si yo uso acero grado 60, puedo tabular valores, por ejemplo, para concreto 210, 280, 350, y conozco las cuantías balanceadas. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué dice el reglamento acerca de las cuantías? ¿Listo? Dice lo siguiente. Según el ACI y también la norma peruana de 0.60, la cuantía máxima que podemos utilizar en una viga para garantizar que la falla sea dúctil es el 75% de la cuantía balanceada. ¿Listo? O sea que ni siquiera tenemos que diseñar cerca al valor de la cuantía balanceada, sino
por debajo del 75%. Así calculamos la cuantía máxima. Entonces ya tenemos un parámetro de diseño, que es la cuantía máxima. Y así como existe la cuantía máxima, también existe la cuantía mínima. Acá hay ecuaciones que nos presenta el ACI, pero según la norma peruana, vamos a utilizar la ecuación 10. ¿No? La ecuación 10 nos da la cuantía mínima. Esta cuantía mínima está en función de evitar problemas de deformación del concreto debido al creep, debido a la deformación, a la contracción de fragua y a efectos de temperatura, ¿no? Entonces, la cuantía mínima la vamos a calcular con esta ecuación, que es una ecuación empírica, ¿no? 0.7 raíz de f'c sobre fy. Como estamos haciendo en todo el curso, todas estas ecuaciones empíricas son para usarse en kilogramos fuerza y centímetros. ¿Listo? Bueno, adicionalmente les he puesto por acá la ecuación para calcular el esfuerzo de tensión, ¿no? 2 raíz de f'c. Muy bien. Entonces, antes de pasar a un ejemplo de diseño, veamos algunas recomendaciones de diseño para vigas. Esto es extraído de la norma peruana. ¿Listo? 4 recomendaciones. 1. En zona sísmica es obligatorio utilizar F'C, el esfuerzo de compresión o de aplastamiento del concreto, mayor o igual a 210 y Fy mayor o igual a 4200. Es por eso que en el Perú fabricamos varillas corrugadas solamente de grado 60, ¿cierto? Y ya explicamos, grado 60 significa que el esfuerzo de fluencia son 60 psi, convertido a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado es 4200. ¿Listo? El ancho mínimo de las vigas es 25 centímetros. No se fabrican vigas de 20 o 15 centímetros, no existe. La relación ancho peralte tiene que ser mayor a 0.3, ¿no? Ancho sobre peralte mayor o igual a 0.3. Si no, las ecuaciones que estamos utilizando no son efectivas. Y el peralte efectivo tiene que ser mayor a 1/4 de la luz. ¿Listo? De menor o igual a L cuartos. Si no, estamos hablando de una viga peraltada, ¿no? También que no corresponde a las ecuaciones que estamos utilizando. Bien, entonces vamos a resolver un problema sencillo también, pero esta vez de diseño. El enunciado del problema es el siguiente, dice: diseñar una viga que soporte un momento último de 18 toneladas metro. Y por consideraciones arquitectónicas, nos dicen que la viga es de 30 por 60 centímetros. ¿Listo? Vamos a ponernos algunos valores de diseño. Bueno, si estamos diseñando, las características resistentes ya las ponemos nosotros, ¿cierto? Vamos a poner que existe un recubrimiento de 5 centímetros, F'C es 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, Fy es 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, gracias al grado 60. Bueno, y MU son las 18 toneladas metro que el problema nos exige. ¿Listo? Muy bien. Entonces, empecemos a analizar nuestras ecuaciones. Si analizo la ecuación 3, a ver qué tengo. Tengo F'C, tengo B, tengo Fy, no tengo A, no tengo AS, área de acero. Acá ya existen dos variables. La ecuación 4 y la ecuación 5 son ecuaciones, ¿cuál es el nombre? Idénticas, ¿no? Corresponden a una sola ecuación. Entonces, a ver, en la ecuación 4, ¿tengo el momento nominal? Sí tengo.
lo puedo tener a partir del momento último. Tengo F'C, tengo B, lo que no tengo es A. D sí tengo, ¿no? Es H menos R. Entonces tendría dos ecuaciones para dos incógnitas. Entonces, ¿cómo hago para resolver esto? Bueno, si lo queremos ver de forma algebraica, puedo despejar A, reemplazar A aquí, me va a salir una ecuación de segundo grado, la resuelvo y listo. ¿Estamos? También entonces puedo utilizar la ecuación 3 y 4 o puedo utilizar la ecuación 3 y 5, cualquiera de las dos. En este caso, vamos a resolver el problema por aproximaciones sucesivas. ¿Por qué por aproximaciones sucesivas? Primero, un poco para familiarizarnos con las fórmulas, ¿cierto? Y segundo, porque vamos a ver más adelante, cuando sistematicemos estos cálculos en un Excel, que la forma más fácil de resolver esto en un Excel es por aproximaciones sucesivas. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos calcular acá? Podemos calcular primero D. D, que es H menos R, o sea, 60 menos 5, igual 55 centímetros. ¿Qué más podemos calcular? Nada más. Vamos a hacer aproximaciones sucesivas. ¿Qué quiere decir? Vamos a agarrar una de las variables, en este caso A, y le vamos a dar un valor cualquiera, aleatorio. Es recomendable que le demos un valor de D cuartos. D cuartos. Si, a ver, lo voy a poner acá entre comillas. D cuartos. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo voy a escribir más abajo. De cuartos, 55 entre 4, más o menos 14 y tantos. Bueno, no tengo que ser preciso, le voy a dar 14, o le puedo dar 15, o 14.5. Cualquier valor, ¿no? Entonces vamos a poner acá, entre comillas, que estamos usando más o menos de cuartos. ¿No? Entonces, si tengo el valor de A, puedo utilizar la ecuación 5 para calcular el área de acero. ¿Estamos? Antes calculemos el momento. Bueno, ya no necesitamos hacer más cálculo. Vamos a hacerlo de frente. Vamos a utilizar entonces la ecuación 5. Entonces el área de acero será igual al momento nominal. El momento último es 18 toneladas, ¿cierto? Entonces vamos a poner 18. Como tenemos que trabajar en kilogramos fuerza y centímetros, va a ser 18 por 10 a la quinta. 10 a la quinta, a ver si lo voy a escribir así. 10 a la quinta. ¿Listo? Sobre. Estoy despejando la ecuación 5. En la ecuación 5, ojo, utilizamos el momento nominal. Entonces, 18 es su momento último. Para que sea nominal, lo tenemos que dividir entre 0.9, que es phi. ¿Listo? El factor de reducción de resistencia. Por Fy, 4200, por D, de 55, menos A medios. A A le dimos 14 entre 2. Hacemos este cálculo. A ver, acá sí voy a pedirles que saquen vuestras calculadoras. Por favor, hay que operar estos ejercicios. Yo los estoy haciendo paso a paso para que ustedes los operen.
no para que los vean, ¿no? La matemática se aprende haciendo, no viendo. Vamos a hacer ejercicios más complejos cada vez, pero para eso necesito que ustedes tengan práctica. Muy bien, si hacemos nuestros cálculos, el área de acero me va a salir 9.92 centímetros cuadrados. ¿Vamos? ¿Qué he hecho? Para un valor de A aleatorio he obtenido un valor de área de acero, ¿no? Usé una de las dos ecuaciones disponibles. Ahora voy a utilizar la segunda. Entonces, con ese área de acero ahora voy a obtener un valor de A. Entonces le voy a llamar A calculado. A ver. A calculado. Ahí. ¿Listo? A calculado. Se ha calculado con la ecuación 3 sería área de acero FY sobre 0.85 F'CB. El área de acero me salió 992 por FY 4200 y dividimos esto entre 0.85 F'C 210 por B 30. Estamos trabajando todo en kilogramos fuerza y centímetros. Si hacemos esta operación, vamos a tener un A de 7.78 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va esto? Yo asumí que es 14 y me salió 7.78. Entonces voy a hacer este cálculo varias veces, hasta que el A asumido sea parecido al A calculado. Entonces, ahora le vamos a poner acá segunda iteración, ¿no? Entonces a A le vamos a dar esta vez 7.78. Pude haberle dado 8 o 7. Con eso voy a calcular un nuevo área de acero. A ver, utilizando la misma ecuación, voy a tener esta vez 9.32. Lo voy a escribir acá. Vamos a poner 9.32. ¿Listo? Y utilizando la ecuación 3, que sería hacer este cálculo otra vez, el A calculado me saldría 7.31. Entonces asumí 7.78 y con eso obtuve 7.31. No estoy lejos, ¿no? Puedo hacer una tercera iteración. A ver, voy a facilitarme los... Voy a facilitarme escribir esto copiando esto. No quiero que pase eso. Sí. Voy a hacer una tercera iteración. ¿No? Tercera iteración. Esta vez a le vamos a dar 7.31. Con eso podemos obtener un valor de 9.27 y el A calculado saldría 7.27. Ojo, el área de acero yo la voy a redondear a lo que me dicten las varillas, así que es suficiente aproximación. Es más, la segunda iteración me da ya una aproximación suficiente, no necesito hacer más.
solamente por afinar un poco los datos, vamos a hacer una cuarta iteración. Cuarta iteración. Ahora a A le doy 727. Con eso tengo 927 y ha calculado 727. En 4 iteraciones he logrado un A con una aproximación de 2 decimales. Suficiente. ¿No? Entonces, luego de esto, sabemos que el área de acero que necesitamos es de 9.27 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces quiere decir que si yo pongo 9.27 centímetros cuadrados, esta viga va a soportar 18 toneladas metro. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Convertir el área de acero en varillas. Muy bien. Necesitamos 9.27. Si yo quisiera utilizar varillas de 3/4, a ver, para hacer 9 necesitaría 4 de 3/4, ¿verdad? O puedo utilizar varillas de 5/8. Para hacer más de 9.27, pues tendría que utilizar 5 varillas de 5/8. Sin entrar en el tema de espaciamientos mínimos, recubrimientos, que vamos a ver posteriormente, siempre hemos dicho que para efectos de controlar la contracción del concreto, siempre es mejor utilizar más varillas de menor diámetro que menos varillas de mayor diámetro, mientras no excedamos los espaciamientos mínimos, recubrimiento, etcétera, que vamos a ver en capítulos posteriores. Bueno, para este ejemplo usemos 5 varillas de 5/8. ¿Listo? 5 varillas de 5/8. Entonces esto lo podemos convertir en 5 varillas de 5/8 de pulgada. ¿No? 5 varillas de 5/8 de pulgada. Quiere decir que el área de acero real que vamos a colocar, ¿qué pasó con esto? Se nos fue el formato. Ya. Que el área de acero real que vamos a colocar es 5 varillas de 5/8. Una varilla de 5/8 tiene 2 centímetros cuadrados. Entonces nuestro área de acero va a ser de 10 centímetros cuadrados. ¿No? 10 centímetros cuadrados. Necesitábamos 9.27. Vamos a colocar 10. ¿Listo? Pero veamos que cómo va nuestra cuantía. La cuantía calculada, que la vamos a calcular con la ecuación 7. ¿No? Nuestra cuantía es el área de acero entre el área efectiva, ¿cierto? B por D. Entonces, ρ va a ser igual al área de acero, 10, entre B por D. B es 30 y D es 55. 30, 55. Eso sale 0.6%. ¿Listo? Veamos
¿Cómo va nuestra cuantía? ¿Cuánto es la cuantía máxima y la mínima? Calculemos primero la cuantía balanceada. La cuantía balanceada. Cuantía balanceada. La cuantía balanceada es entonces, utilizando esta ecuación, bueno, que está numerada con 8, bueno, no aparece acá, es 0.85 por F'C, 210, por beta sub 1. Para concreto 210, beta sub 1 es 0.85. ¿Estamos? Sobre Fy 4200 por, vamos a abrir un paréntesis, 6117 sobre Fy 4200 más 6117. Esa es la cuantía balanceada. No sé si me falta cerrar un paréntesis. Listo. Eso sale 2.142%. ¿No? La cuantía máxima y vamos a poner de una vez la cuantía mínima. La cuantía máxima es 0.75 de la cuantía balanceada, de 2.142%. Nuestra cuantía máxima nos sale 1.606%. La mínima, que es 0.7 por raíz de 210, ¿no? 210 elevado a la 0.5, lo vamos a poner así, sobre Fy 4200. ¿No? Estamos utilizando la ecuación 10. Sale 0.242%. Entonces, ¿cómo estamos? Nuestra cuantía es 0.6, es menor que la máxima y es mayor que la mínima. Entonces, la sección que hemos diseñado de 30 por 60 con un área de acero de 10 centímetros cuadrados que corresponde a 5 varillas de 5 octavos, nos da una respuesta adecuada, ¿cierto? Soporta un poco más de 18 toneladas metro. ¿Por qué digo un poco más? Porque como el área necesaria era 9,27 y nosotros hemos usado 10, lógicamente el momento último es superior a 18 toneladas metro. Y la cuantía es menor que la máxima y mayor que la mínima, por lo cual podemos decir que es un diseño satisfactorio. Muy bien. Voy a pedirles que este ejercicio que lo hemos hecho lo sigan en un cuaderno con lápiz y papel o lapicero y papel. Hagan los cálculos porque, bueno, si lo van a ver y van a hacer simplemente el seguimiento del video sin escribir nada, creo que no va a quedar completamente aprendida la lección. ¿Listo? Como hemos dicho al inicio del curso, estos cálculos hay que hacerlos a mano. Yo sé que hay las herramientas, cuando ustedes sean profesionales van a utilizar todo tipo de software, etcétera. Pero para aprender hay que hacer los cálculos a mano, ¿no?
Entonces me he tomado el tiempo de hacer el cálculo valor por valor para que ustedes lo puedan replicar, bueno, con vuestros apuntes y saquen y tengan pues un aprendizaje pues adecuado. Listo, acá terminamos el video. Espero que les sirva de mucho para vuestro aprendizaje. Nos vemos.